Le damos un aplauso al Señor, Dios nuestro, Rey de reyes, Señor de señores, único digno de alabanza y de adoración. Qué bueno es el Señor. ¿Cómo está la iglesia más linda? Porque ustedes la hacen linda. Gloria al Señor, porque ese brillo del Señor que hay en las caras de cada uno es espectacular. Ya la gente se tiene que poner gafas cuando te ve y dice, no sé por qué no te puedo mirar. Es porque Cristo vive en mí. ¿Verdad que sí? Aleluya. Bueno, vamos continuamos con conociendo el Antiguo Testamento. Ya hemos avanzado, ¿verdad? Ya llegamos a los sacrificios. La semana pasada entendimos, ¿verdad?, el proceso de los sacrificios que el Señor proveyó a través de la ley y cómo eso nos lleva a Jesús, ¿verdad? Para poder entender el sacrificio de Jesús en la cruz, pues teníamos que entender el proceso de los, ¿verdad?, el sistema, no el proceso, el sistema de los sacrificios. Hoy vamos a hablar de la presencia de Dios en la tierra. Y hoy hablaba con alguien porque es fascinante ver el empeño de Dios de tener una relación con el ser humano. Es una cosa, ¿sabes? Que mientras más tú lo investigas y mientras más tú averiguas, más te das cuenta, pero ¿y este ser qué es lo que le pasa? Tú sabes, es un fatal attraction. Lo que ya hoy me he dado cuenta ahí que Dios tiene un fatal attraction conmigo y contigo. Fatal attraction, oye, es un buen número, un buen tema para un título, fatal attraction, para que coja 1000 views en diario cuando la gente vea eso de fatal attraction, ¿verdad? Y esto es para que nosotros entendamos cuán importante es la presencia de Dios en la vida del ser humano. Cuán importante es. Hoy nosotros lo sabemos porque tenemos todo esto. Pero esta gente, este tiempo del que estamos hablando, usted tiene que ubicarse allá, usted tiene que ponerse en los zapatos de esa gente de ese tiempo, que de momento, porque a nosotros el más que menos desde chiquitos, Dios te bendiga, Dios sabe, y nos estudiamos a lo mejor en colegios cristianos y todo, pero eso no era el tiempo aquel. Después sí, después que se establece el pueblo de Israel, eso cambió, pero esa gente que salieron de Egipto, esa gente que estuvieron 40 años en el desierto no era igual. Dios hizo pactos a través de todo ese tiempo para mostrar que Él quería estar presente con nosotros. Fueron los pactos. El primer pacto, ¿se acuerdan? El del arcoíris. No voy a volver a destruir la tierra así de esa forma. Pues no quiero, porque Él no quiere. Realmente ese no es el anhelo del corazón de Dios. Y como yo decía ahorita, el amor de Dios es tan grande que a pesar de nosotros, y una persona se puede ir al infierno hoy, y yo estoy seguro que le causó un dolor al Señor tan grande en su corazón que esa vida se perdió por el amor tan grande que Él tiene con nosotros. Y nos dio la ley, ¿verdad? Le dio la ley a ese pueblo para mostrarle al pueblo cuán importante tenía que ser para ellos su presencia. Porque recuerden que la ley se estableció para mostrarle al pueblo que era lo que no le agradaba a Dios y que era lo que los apartaba de Dios. Pues yo les decía, mira, lo que me aparta de Dios es esto, no lo hagan porque no quiero vivir apartado de ustedes. Entonces, ¿qué hizo? Cuando el pecado separó al hombre de Dios, que fue, acuérdense que fue en el huerto, ¿qué hizo? Pues estableció los sacrificios. Se me fueron y es bien. ¿Qué pasa? Perdón, esa es la aplicación de ESPN que está en una notificación. Dime, Yankee. Ya los Yankees empiezan mañana. Ay, mañana, ¿verdad? Que hoy es jueves, hoy es miércoles, el viernes. Ok. Pasando a otros temas. Él estableció los sacrificios cuando el pecado nos separó de su presencia. Él dijo, pues que no quiero que se separen. Yo no quiero que se separen de mí. ¿Qué pasó entonces? Uno de los aspectos más extraordinarios que hay a través de, ¿verdad?, a través de la ley en el Antiguo Testamento es una carpa
que andaba con ellos para arriba y para abajo, que se llamaba el tabernáculo. Cuando Él pidió que establecieran esa carpa, ese tabernáculo, que era donde Dios se encontraba con el pueblo. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de esto, o sea, no entramos de lleno a esto, pero yo le digo que un día yo les voy a hacer un estudio sobre el tabernáculo porque es espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Dios guiaba al pueblo de Israel constantemente a través de una nube y a través de una columna de fuego. O sea, entonces tú te pones a pensar, analiza esto. Ese pueblo estaba, ¿verdad?, dando vuelta a través del Sinaí, pero habían otros pueblos por ahí que sabían de ellos. Y yo me imagino aquel campamento allá y aquella columna de fuego por las noches encendida allí, ¿qué diría la gente? Mire, pero ¿y esa gente? Por eso es que acuérdense lo que hablamos el otro día, que cuando Rahab habla con los dioses, nosotros estamos asustados. Nosotros, el Dios ese de ustedes, nosotros no sabemos, pero ese Dios es todopoderoso. Aquí estamos asustados, aquí todo el mundo está asustado pensando que ustedes vengan para acá. Porque Dios demostraba su poder a través de eso. Pues los guiaba a través del desierto, a través de la nube y la columna de fuego por la noche. Y con el tabernáculo Dios estaba creando un hogar, una casa para Él, junto al pueblo. ¿Ok? Eso era lo que Él quería. O sea, porque recuerden que Dios el Padre, usted no lo puede ver, nadie lo ha visto. Porque, ¿qué le dijo a Moisés cuando Moisés le dijo, muéstrame tu rostro? Él le dijo, es que no te lo puedo mostrar porque el que me ve no puede vivir. Pues entonces, él dijo, pues vamos a hacer esto y yo habito ahí, yo habito en ese humo, en esa columna de fuego, yo habito ahí para que estén conmigo y en la nube que se posaba sobre el Sinaí, ¿verdad? Entonces, el tabernáculo iba con ellos según ellos se movían. Mire cómo funcionaba esto. Ellos estuvieron 40 años en el desierto, pero no eran estáticos, era dando vueltas en el Sinaí. Eso fue lo que hicieron. Entonces el Señor decía, ok, aquí llegamos, párense aquí. Y ellos montaban el tabernáculo. Y si mañana Dios decidía, nos vamos, hay que desmontarlo de nuevo y nos vamos de nuevo y seguimos dando vueltas. Y había momentos en que llegaban, lo montaban y Dios decía, no, pues ¿para qué montaron si nos vamos? Así los tuvo todos estos 40 años, pero su presencia siempre iba con ellos. Si usted recuerda, cuando ellos van a invadir Jericó, ¿quiénes iban primero? ¿Qué iba primero adelante? El arca del pacto. Primero iban los levitas con el arca del pacto y entonces iba el ejército detrás, porque siempre la presencia de Dios tenía que andar con el pueblo. ¿Ok? La presencia de Dios en el huerto era el anhelo de Dios y ha sido el anhelo de Dios de siempre. Cuando usted lee los primeros capítulos de Génesis, usted se da cuenta que Dios jangueaba con Adán y con Eva por el paraíso, hablaban y caminaban. Eso es lo que dice, búsquelo, léalo para que vea. Léalo para lo que vea. Ellos vivían en un mundo perfecto que Dios había creado. Ese mundo perfecto que Dios quería y que siempre ha querido. Y esa gente vivía la presencia de Dios todos los días, las 24 horas. Así vivían, así vivían. Vivían en paz con Dios y en paz con la creación, porque esa creación se la entregó el Señor a ellos. No había la distancia que hoy se puede sentir de Dios con los seres humanos, no existía en ese momento. Era la presencia de Dios. Usted sabe que yo les he comentado que hay quien dice, que a mí me gusta esa idea, de que cuando el hombre, Adán y Eva pecaron, se vieron desnudos. Y yo les he hablado que hay gente que piensa que era que estaban tan iluminados por la presencia de Dios que al salir la presencia de Dios entonces se vieron tal como son, porque no había esa luz que cubría todo, ¿verdad? Cuando el hombre pecó, cambió todo y la comunión de Dios con el hombre se destruyó y entonces fueron expulsados del huerto. Fueron expulsados de la misma presencia de Dios. Entonces hay que ponerse a pensar. Él puso un ángel de guardia en una entrada del huerto y una espada que hacía así todo el tiempo para que no pudieran entrar. Yo no sé qué edad tendrían Caín y Abel, pero yo imagino que digan, mami, pero nosotros vivíamos allá adentro, ¿y por qué? Analice esto, porque todo esto nosotros nos ubicamos a nosotros. Pero nosotros vivíamos de otra forma antes, ¿por qué ahora estamos acá afuera? Porque estamos vestidos. Porque no podemos entrar.
Porque el pecado separó al hombre de la presencia de Dios. Entonces, desde la salida del huerto de Adán y Eva, la gente comenzó a luchar por tener la presencia de ese ser supremo. De ahí entonces comienzan a salir diferentes religiones, porque hay una necesidad humana que nacemos con ella de que haya algo más poderoso que nosotros que lo necesitamos en nuestro ser. Por eso es que están tanta diferente gente buscando en sitios que no tienen que buscar, porque al ser seres espirituales nos conectamos espiritualmente con Dios a través de nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Pues pero en otras no pasa. Por eso tienen que estar los otros dioses. Tú tienes que estarle dando constantemente y tienes que llevarle frutas y tienes que llevarle esto y tienes que darle chavo y tienes... No, el Dios de nosotros no es así. El Dios de nosotros lo que anhela es nuestra presencia, que el pecado nos separa de Él, ¿verdad? Y aunque Dios estuvo activo durante todo el Antiguo Testamento, los encuentros con el ser humano eran esporádicos. Moisés. Y tenían en momentos dados, pero no era que andaban jangueando como en el huerto, no era así. No era como tú y yo hoy podemos andar. Eran encuentros esporádicos. David, encuentros esporádicos, porque no había esa presencia de Dios todo el tiempo. Pero el tabernáculo significaba que Dios iba a volver a vivir. O sea, Dios estaba preparándolo todo para volver a vivir en el pueblo de nuevo. Ahí es que digo, es como es Dios. El Dios de nosotros no importa lo que hagamos. Por eso te leí ahorita, ni lo alto, ni lo profundo, no, ni ángel, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que así lo dice la Reina Valera. No hay nada que tú y yo podamos hacer que pueda separar el amor, o sea, que pueda quitarle el amor de Dios que tiene para nosotros. Pues el tabernáculo estaba diciendo, ok, voy a volver a caminar con ustedes. Estoy en esa carpa por ahora porque ahí es donde puedo estar, en esa carpa, pero ahí está mi presencia. El tabernáculo era una tienda. Yo pasé, Galito, unas fotos, tú las tienes allá. El tabernáculo era una tienda donde habitaría la presencia de Dios en la tierra y ahí se hacían los sacrificios. Yo busqué unas fotos, ¿verdad? Que son lo que la gente piensa. No, eso no es, ese es el templo, eso no es. El tabernáculo, la primera foto, ese es el tabernáculo, ¿ok? Como usted puede ver ahí, obviamente eso es una escala más pequeña, eso era grande. Está el altar donde se hacían los sacrificios, donde se lavaban. Entonces estaba el lugar santo, que era donde estaba el altar del incienso, donde estaba el candelero. Y entonces la mesa del pan de la proposición. Y entonces esa cortina adentro era el lugar santísimo, que era donde habitaba la presencia de Dios. Ahí era que entraba el sumo sacerdote una vez al año. Solamente una vez al año a ofrecer el sacrificio, a llevar la sangre, ¿verdad? Del sacrificio del cordero perfecto, del animal perfecto ese que se hacía el día del Yom Kippur, ¿ok? Pero eso más o menos, ¿verdad? Pero esto es una escala, o sea, esto era grande, o sea, lo que pasa es que ahí ese es donde mejor se podía, ¿verdad? Observar esa estructura que el Señor dijo que le crearan. Pero yo quiero que usted sepa que eso tenía unas medidas específicas de cada cosa. Todo era de altura, ancho, de cierto material que fue específico, que Dios lo pidió de esa forma, ¿ok? La parte central del sacrificio era el arca del pacto, que es aquello que está allí, ¿ok? Era una caja forrada de oro con unos querubines y adentro contenían las tablas de los 10 mandamientos, una vasija con maná y la vara que reverdeció de Aarón. Hay una foto de lo que se cree, ¿verdad? Como el que leyendo las instrucciones, ponme el arca. Eso era el arca del pacto. Algo parecido como eso, ¿ves? La caja estaba forrada en oro, tenía unas medidas específicas y obviamente se cree que los querubines estaban así. Hay quien los dibuja de otra forma, pero siempre tocándose las alas, pero esto es para que usted tenga una idea. Y estos tubos que estaban ahí a los lados, era por donde había que cargarlo porque no se podía tocar. Usted se acuerda que cuando Urías fue a llevar el día que están trayendo que llega Dios mío, el arca, que David lo trae,
se estaba cayendo de la carreta y Urias lo fue a agarrar y murió. Porque había que agarrarlo de la forma específica que Dios dijo. No, usted le va a poner un palo alrededor así, ustedes los van a cargar de esa forma. Y eso se cargaba para todos lados. Cuando iban a Jericó, eso iba al frente. Iban los levitas con el cargado y ellos iban al frente con la presencia de Dios y detrás iba el ejército. ¿Okay? Ahí encima era que se tiraba la sangre del sacrificio. ¿Okay? Ahí iba el sumo sacerdote y rociaba eso con sangre. Ahí, ¿ok? Entonces, Dios estaba regalándose a sí mismo. ¿Quién pidió el tabernáculo? Nadie fue que dijo, Señor, vamos a hacer algo aquí para que tú vengas. No, Él dijo, háganme esto porque voy. Ese es Dios. Increíble. Dios seguía guiando a Israel de un lugar a otro con la columna de fuego y la nube, y cada vez que se detenían su presencia descendía sobre el tabernáculo. ¿Okay? Cada vez que montaban de nuevo el tabernáculo, ahí la presencia de Dios descendía y entonces se manifestaba ese humo que estaba saliendo todo el tiempo ahí. Vaya conmigo a Éxodo 26. Para el domingo tengo un mensaje que no lo he hecho, pero el Señor ya me lo dio, que se llama Puertas Abiertas. ¿Ok? Sé que de nadie no se pierda el domingo. Puertas abiertas, porque hay varias maneras de este mensaje hablar de puertas abiertas. El Señor me ha mostrado una cosa bien interesante. Ok, Éxodo 25, 16, dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Un codo son 18 pulgadas. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Basado en esto es que los dibujan de esta forma. ¿Okay? Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí era que se comunicaba Dios con Moisés, porque Dios hablaba con Moisés y con Aarón, como a nadie. Ellos tenían que pasar el mensaje. La bendición de la presencia de Dios por poco se pierde. Y ahí es donde nosotros tenemos que vivir con cuidado. Ese pueblo, por poco, Dios los deja otra vez. Cuando Moisés subió a buscar las tablas, el pueblo abajo se cansó de esperar a Moisés. Moisés se tardó 40 días allá arriba. Y se cansaron. Y entonces había unos agitadores, como siempre hay. Que Moisés se quedó, olvídate, eso fue que Dios mató a Moisés, vamos a hacer un becerro de oro. Todo el mundo empezó a dar oro y fundieron el oro y crearon un becerro de oro. Y estaban bailando al garete, reggaetón, con Bad Bunny, ¿sabes? Estaban al garete, ¿sí? El Bad Bunny del tiempo. Y ahí es que Moisés baja y encuentra, ¿sabes? Moisés, que lleva 40 días en la misma presencia de Dios, que viene flotando por el aire, que viene con la ley que le dio el Señor, se encontró eso ahí. La impaciencia. La impaciencia. ¿Ok? Y encontró ese pueblo. Recuerden que él viene con las tablas y estaban ya violando los primeros 2 mandamientos. Éxodo 23 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el 1.
No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Murieron 3,000 hombres y Dios estuvo a punto de abandonar al pueblo de nuevo. Y esto es bien importante que usted capte esto. Esa es la respuesta de Dios a la idolatría. ¿Sabe? Y un Dios ajeno delante de mí no necesariamente es un Buda, no. Hay muchas cosas. Puede ser el trabajo, puede ser un hobby, puede ser un montón de cosas que ocupen el lugar de Dios y se convierten en idolatría. Hay que tener cuidado, la idolatría no la soporta. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y acabando de tirar la ley, violaron los primeros 2. Dioses ajenos delante de mí, imágenes. No tenga imágenes. Si usted tiene imágenes en su casa, bótela. Yo tuve que botar un montón de cosas de casa. Bótela. Usted no necesita una imagen de nada porque usted tiene contacto directamente con el Señor. Usted no necesita eso. ¿Ok? Mira que lo que por poco pasa. Mira lo que le había dicho Dios al pueblo. Está en Éxodo 25:8. Dios le había dicho: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Eso fue lo que les dijo Dios. Estamos, queridos, voy para allá, quiero estar con ustedes. Después de este evento, en el capítulo 33 de Éxodo, en el versículo 3 le dice: suban a la tierra donde fluye la leche y miel, sin embargo yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde, y si lo hiciera seguramente los destruiré en el camino. Mira cómo cambió la opinión de Dios. Yo te amo con todo mi corazón, yo te voy a dar lo que te prometí porque yo soy Dios de pacto, yo cumplo lo que yo prometo, pero no voy contigo. Y hay gente que le pasa. Hay gente que constantemente le pasa. Aquí llegan personas, y yo sé que pasa en todos lados, esbaratados de la vida. Comenzamos a trabajar, el Señor los empieza a restaurar y después tienen una excusa para venir a la iglesia. No, porque ¿qué no? ¿Por qué? Porque vienen por la bendición. Y una vez que agarran la bendición, pues ya resolví mi problema. Esto es como ir al médico. Tú vas al médico hasta que ¿verdad? Me curé, pues no vuelvo. Tú sabes que a veces te empiezas a tomar medicamentos y pero te dicen, esto es para 12 días. Y ya al 8º día ya te sientes bien, ya las dejas. No, pues no cumplió el propósito completo, ¿verdad? Si está así, pues entonces con Dios es igual. No les importa, dame la bendición y olvídate de eso, no necesito andar contigo. Fue lo que hizo el pueblo. Fue lo que hizo el pueblo. Y Dios le dijo, pues está bien, solo reciban mi bendición y sigan su camino, y ahí está la tierra que yo les prometí. Mira, ahí está, vayan, agárrenla. Pero Moisés era el tipo que estaba claro. Moisés estaba claro. Moisés sabía lo que estaba haciendo y hacia dónde iba. Y Moisés en el capítulo 33 versículos 15 y 16 dice: entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me mirarás con agrado, y a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a ti, a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Lo que nos separa a nosotros del resto es la presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos separa a nosotros. Eso es lo que nos hace diferentes. Nos hace diferentes, hasta nos vemos diferentes, actuamos diferente. O a ti no te ha pasado que tú invitas gente a la iglesia y nadie te hace caso, nadie quiere ir, pero cuando se aprieta el bolo, mira, puedes orar. ¿Para qué?
Porque eso es lo que nos hace diferentes. En el momento difícil de vamos para casa, llámate a fulano que venga. Cuando hay alguien en el hospital, pueden venir. Porque su presencia es lo que nos hace diferente. Sin Dios, para Moisés no tenía sentido. No tiene sentido, andar sin ti no tiene sentido. Porque no seríamos el pueblo de Dios si no está su presencia. ¿Cómo va a ser el pueblo de Dios si no está su presencia? No podemos. Por eso es que en lo que nosotros creemos, nuestro Dios está vivo. Nosotros no honramos a uno que está muerto, ni a Mahoma, ni a Buda, ninguno de esos, porque eso están, como decía mi mamá, los huesos están como tiza. Pero la tumba del de nosotros está vacía, el de nosotros está vivo, el de nosotros vive y reina, y reina. Entonces pasó el tiempo, Israel conquista la tierra prometida. El Señor le cumple la promesa y Moisés convenció al Señor de que decirle, no, si tú no vas, no vamos. Si tú no vas, no vamos. Muchas veces Dios lo que está buscando es uno justo, uno que crea. Uno que crea. Eso es lo que está buscando Dios, uno que crea. ¿Ok? Entonces, le entregan la tierra de Canaán. Pasan los años y aparece un muchachito que se llama David, que se convierte en rey de Israel. Y entonces David decide hacerle una... Recuerden que cuando David llega, los filisteos se habían llevado, porque, ¿sabe? Tuvo problemas Israel. Tuvo todos los problemas de la vida por la inconsistencia con Dios, por su desobediencia. Y así es el ser humano igual. Tú ves que tienen 20 revoluciones porque estás inconstante con Dios. ¿Entiendes? Porque te estás comportando como el pueblo de Israel. Toda esta enseñanza es para que nosotros aprendamos a no comportarnos como Israel. Eso es lo que nos está diciendo Dios. No puede ser como ellos. Lo que pasa es que son mi pueblo y yo no soy hombre para que mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Pues entonces, ¿sabes que David trajo el arca? Se lo quitaron a los filisteos que se habían quedado con todo. Y David trae el arca y lo pone en una carpita. Pero él dice, no. La presencia de mi Dios no puede vivir en una carpa. Vamos a construir un templo. Y le dice, Señor, te voy a construir templo. Y Dios le dice, David, qué bueno, tú sabes que tú eres el hombre con el corazón conforme a mí. No le dijo eso, ¿verdad? Pero estoy hablando en el corazón del Señor. Pero tú no puedes construirme el templo porque tú has derramado mucha sangre con tus manos. Me lo va a construir tu hijo, Salomón. ¿Okay? Y no sé si usted sabe que Salomón es hijo de Betsabé con él. Ellos perdieron el bebé del pecado, lo perdieron. Pero luego el Señor los honró con Salomón, ¿verdad? Y entonces pues Salomón construye el templo y se tarda 7 años en construirlo. ¿Ok? ¿Qué estaba haciendo Dios? Restableciendo su reino nuevamente. Porque recuerda que el arca no lo tenían, estaba perdido, lo tenían los filisteos. Hubo años en que no hubo presencia de Dios en Israel por la desobediencia del pueblo. Pues vuelve a restaurarlo de nuevo David y dice, vamos a construirte una casa. Y Salomón, vamos a construirla. ¿Ok? Se restablece el reino de Dios en la tierra. Como al principio, Adán y Eva, Dios volvió a habitar de nuevo en la tierra, gobernando, bendiciendo, haciendo todo lo que quería hacer por su pueblo. Y entonces llegó el momento de dedicarle el templo de Salomón, dedicarle el tiempo al templo al Señor. Esto fue espectacular. Vaya conmigo a Primera de Reyes 8. Entonces Salomón llamó a mandar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de los israelitas, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, donde David lo había establecido,
también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey Salomón durante el festival de las enramadas, que se celebraba anualmente a comienzos del otoño en el mes de Etanim. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca del Señor junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado. Fueron miles de animales. Léalo para que vea que fueron miles de animales que sacrificaron ese día. Y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Eran tantos que no pudieron ni llevar la cuenta. Perdón. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y lo colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. ¿Se acuerdan las varas? ¿Verdad? Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no desde afuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca en esta ocasión ahora eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de la tierra de Israel. Al salir los sacerdotes del lugar santo, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces Salomón oró: oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Volvió Dios de nuevo. Otra vez. Sigue insistiendo. Ustedes me fallan, ustedes me niegan, pero yo insisto en estar con ustedes. Entiéndalo, iglesia. Por eso es que es importante que nosotros entendamos todas estas cosas, porque es que no es casualidad, no es, ay, qué chévere que Dios me... No, es el empeño del Señor, el anhelo del Señor de vivir al lado de nosotros. Él tiene más anhelo de nosotros que nosotros de Él. ¿Cómo tú puedes entender eso? ¿Habrá manera de entender eso alguna vez? Vamos al versículo 27 ahora. Dice: pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar el cual tú has dicho mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar y que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte, de tu pueblo Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives, y cuando tú nos escuches, perdona. Se tuvieron que salir del templo porque la presencia de Dios cubrió el templo de una forma que se tuvieron que ir. No podían, no cabíamos todos. ¿Y qué pasó después? Salomón terminó casándose con mujeres paganas, idólatras. Permitió que se hicieran altares en los lugares altos. Volvieron de nuevo. Destruyen el templo de nuevo. Luego el templo lo vuelve a rehacer Herodes, años después, que hizo un templo. Ponte el templo de Salomón, papi, que está ahí. Eso fue el que enseñamos ahorita. Ese fue el templo que hizo Salomón. Mira, vaya. De la carpa a eso. El lugar santísimo es la parte alta. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Acá afuera son los atrios donde se hacían todas las ceremonias y todo lo demás. Eso fue lo que hizo ese muchacho para el Señor.
Pero entonces, ¿qué pasó después? Cuando volvieron a lo mismo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y usted sigue leyendo por ahí, entonces llega al versículo 14, que dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Déjamelo ahí, no lo quite. Ok, mira qué interesante. Y habitó. Yo fui a buscar qué quiere decir la palabra habitó, qué quisieron decir en el original. Y en el original la palabra es skenó, S-K-E-N-O-O. ¿Ok? Mira lo que significa esa palabra. Acampar, levantar una tienda. La misma palabra del tabernáculo, pero en griego. Como Dios lo hizo en el tabernáculo originalmente. La misma palabra. Juan estaba anunciando que el tabernáculo volvía de nuevo, pero en la persona de Jesús. Ya no había ningún problema de que el sumo sacerdote entrara bien. No, porque era la persona de Jesús, y se resolvió el problema de la presencia de Dios en el pueblo. Ya la presencia de Dios está aquí, dijo el Señor. Suban los adoradores, por favor. Desde el día de Pentecostés, la presencia de Dios habita en nosotros. Todo el que acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en él. ¿Ok? Dáselo a él, dáselo fuerte a él, dáselo fuerte a él. Entonces te pregunto, ¿y quién es el tabernáculo ahora? Tú y yo. Pastor, ¿y por qué tú dices eso? Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Está conmigo? Mira el movimiento de Dios desde el principio. ¿Y a dónde nos lleva todo? A Jesús. Todo nos lleva a Jesús. Jesús es el que resolvió el problema. Ese es el héroe. Ese es el superhero. Ese es el superhero. En todos los aspectos. En todos los aspectos del Antiguo Testamento siempre nos llevó a Jesús. Por eso es que Jesús es el importante. Jesús es el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. El que tomó el lugar de nosotros, el que portó la presencia de Dios por primera vez en la tierra. El primer tabernáculo humano fue Jesús. Porque el Espíritu Santo venía y se iba, no era habitando, él se iba y venía. Pero en Jesús, después, cuando aquella paloma bajó y se posó, eso fue el Espíritu Santo. Y entonces el Señor, para que tú veas el plan de Dios perfecto. Entonces, ¿sabes? No creer en la Biblia es muy difícil, porque de qué manera 40 diferentes escritores en diferentes miles de años de diferencia se pudieron poner de acuerdo para todo llevarnos a Jesús. Explícame cómo. Explícame cómo. Por Twitter, por email. No hay manera. La palabra es inspirada por Dios. Y la palabra nos enseña a Jesús. La palabra, todo es Jesús. Por eso el personaje más importante en la vida de nosotros tiene que ser Jesús. Está el Dios Padre, que es todopoderoso, pero Jesús
es el que Dios determinó que era el que era. Ese es el nombre. En su nombre pedimos. El Señor dijo, pídele en mi nombre. Que pidan en tu nombre y yo lo hago. No me pidan a mí directo. Padre, en el nombre de Jesús. El sacrificio perfecto. La presencia de Dios, dice en Apocalipsis, que va a llenar toda la tierra cuando Jesucristo vuelva de nuevo. En su segunda venida, no en el arrebatamiento de la iglesia, en la segunda venida. Entonces va a establecer su gobierno para siempre en la tierra. Y su presencia será permanente ya. Ya no habrá más ningún problema. ¿Ok? Ok. Esta canción que yo le pedí a los muchachos está basada, no recuerdo el salmo ahora porque no lo busqué, que es lo que David escribió cuando el tabernáculo regresó a Jerusalén. Cuando él fue y se lo quitó a los filisteos, él escribió: ¿quién es el Rey de Gloria? Ese es el Rey de Gloria, cuando entró la presencia de Dios nuevamente a la tierra. Ok, así que póngase de pie con nosotros. Póngase de pie, póngase de pie. Cuando el arca del pacto entró en Jerusalén, que él iba danzando al frente, que se quitó la ropa de rey, iba danzando diciendo su nombre es Cristo. Obviamente él no sabe todavía que su nombre era Cristo, pero él estaba declarando sobre el Rey de Gloria que había entrado a Jerusalén. Ya la presencia de Dios volvía al pueblo, ya Dios iba a estar con nosotros nuevamente. Y es interesante, ¿verdad?, que todo eso que escribió David y escribieron los salmistas, todo nos lleva a Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Adoremos al Rey. ¿Quién es el Rey de Gloria?